Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el verso 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén, o me dice una señal. Y si todavía no lo encuentra, dígame por favor, pastor, espéreme. Es importante que todos estemos en sintonía leyendo la palabra de Dios. Leemos Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15, en el nombre de Jesús, y dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, diga conmigo santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ayúdame a orar un momento más. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, que sea usted tomando el control de todo lo que estamos haciendo. Padre bendito, gracias por este privilegio tan grande que usted me permite, Señor. Te pido humildemente, Señor, que uses las palabras que salen de la boca de tu siervo para que alguien sea edificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesús. Vamos a tomar estos versículos con los cuales estamos comenzando en esta oportunidad, y traigo un título o tema en forma de pregunta, y sé que ya lo hemos mencionado en otras reflexiones, en otras enseñanzas, pero nunca está de más volver a reflexionar en lo que nuestro Dios tiene establecido para nosotros. El título es el siguiente: ¿por qué? Diga conmigo: ¿por qué? Vivir en santidad. ¿Por qué vivir en santidad? Gloria sea dada al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par: hermano, ¿por qué tenemos que vivir en santidad? Pregúntele a su hermano o a su hermana que tiene a la par: ¿por qué? Es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros contestemos, que nosotros antes de salir, o más bien dicho, cuando salgamos esta noche de este servicio, nosotros sepamos por qué debemos vivir en santidad. Muchas veces hemos escuchado esta frase respecto a nuestro Dios, y ya los versos que acabamos de leer nos dicen que nuestro Dios es santo. Y ya lo sabemos, y aún la gente inconversa sabe que Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios fiel, es un Dios verdadero, y es fácil decirlo o aplicarlo en este caso a nuestro Dios. Pero otra cosa es cuando esta palabra tan pequeñita, santo o santidad, la aplicamos a cada uno de nosotros. Repito, es muy fácil cuando nos referimos a nuestro Dios al decirle santo. Incluso hay cánticos de adoración, de júbilo y de todo tipo que expresan la santidad y confiesan la santidad de nuestro Dios. Pero otra cosa es cuando la aplicamos a cada una de nuestras vidas, porque cuando la aplicamos a nuestras vidas surgen en muchas ocasiones inconvenientes, y en algunos momentos a veces no sabemos, no tenemos claridad de qué es la santidad, en qué consiste, por qué debemos vivir en santidad, cuáles son los parámetros que debemos de tomar en cuenta, o hasta qué punto nosotros tenemos que ser santos. Repito, cuando hablamos de Dios, pues no hay ningún problema. Pero cuando esa palabra santo o santidad la queremos aplicar a nuestra vida, casi siempre surgen muchísimas preguntas. Porque de alguna manera nosotros no hemos nacido, la mayoría, o por no decir todos, no hemos nacido en un hogar cristiano, sino que venimos de afuera, venimos de las tinieblas, venimos de un lugar donde se acostumbra a hablar, a actuar, a hacer tantas cosas en las cuales no se toma en cuenta a Dios, sino que solamente hablamos y hacemos lo que queremos hacer. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos que saber, número uno, que Dios es santo. Y número dos, nosotros también tenemos que ser santos. Número uno,
uno, a Dios le gusta la santidad. Número dos, nosotros tenemos que también caminar, vivir en santidad. ¿Y qué es la santidad? Ya que estamos hablando de la santidad. Bueno, déjame decirle, amado hermano, que la santidad vista según el diccionario habla de que proviene de una palabra hebrea que significa santo y que de alguna manera la traducción más simple y sencilla para que nadie se quiebre la cabeza es alguien que vive separado o apartado de aquellas cosas que no agradan a Dios. La santidad, una vez más, habla de una cualidad de limpieza y de pureza. Habla, y cuando lo aplicamos a una persona, estamos hablando de que nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, debemos de tratar de vivir apartados o separados de todas aquellas cosas, y reescuche, todas aquellas cosas que usted y yo sabemos que no le agradan a nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de que Dios es santo, amados hermanos, entendemos que Dios exactamente está separado de todo aquello que es pecado, todo aquello que simboliza lo malo, todo aquello que simboliza pues lo que no es positivo. De igual manera nosotros tenemos que ser santos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Curiosamente dice el diccionario bíblico que la palabra santo o santidad aparece más de 830 veces en la palabra de Dios. Escuche, la palabra santo o santidad aparece más de 830 veces en la palabra de Dios. Y escuche, muchas veces creemos que estas 830 veces que aparece la palabra santidad solamente está dirigida o hablando de lo que nuestro Dios es. Pero no es así. En la grande mayoría de versículos donde encontramos la palabra santidad, es nuestro Dios que nos está pidiendo a cada uno de nosotros, los que hemos tomado la decisión de seguirle, lo que hemos tomado la decisión de servirle, donde Dios espera que también nosotros vivamos en santidad. Cuando hablo de santidad, una vez más, estamos diciendo que Dios espera que nosotros nos apartemos. Pero ¿apartarnos de qué, hermanos? ¿De qué nos vamos a apartar? Si cuando miramos a nuestro alrededor, esto está bien feo, las cosas están terribles, pero en alguna manera, hermanos, nosotros podemos hacer un pequeño esfuerzo, podemos cada día tratar de irnos separando de todo aquello que usted y yo sabemos que no agrada a nuestro Dios. Ahora, es importante que nosotros comprendamos, por ejemplo, y vamos a irnos al Antiguo Testamento, vaya conmigo a Éxodo capítulo 29, por favor, gloria a Dios. Éxodo capítulo 29, el verso 43, donde vemos que nuestro Dios desde los comienzos, cuando Él comienza a tratar con su pueblo Israel, y en este caso comienza la construcción del tabernáculo, nuestro Dios establece que todo lo que se está construyendo, de que todo lo que se va a poner en ese lugar es santo para nuestro Dios. Éxodo capítulo 29, el verso 43, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Estamos hablando del tabernáculo, aquel lugar que se construyó de manera temporal para que el pueblo de Israel pudiera llevar a cabo sus sacrificios, su adoración a nuestro Dios. Éxodo capítulo 29, el verso 43, dice el Señor en su palabra: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Verso 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El verso 46 dice: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios.
Présteme atención a lo que el Señor está tratando de decir. Si bien es cierto, el pueblo de Israel estaba viviendo en la cautividad, eran esclavos. Ahora Dios permite que ellos puedan salir, y mientras están camino hacia la tierra prometida, Dios establece un tabernáculo, la construcción de un tabernáculo que de alguna manera venía a simbolizar lo que nosotros tenemos en este momento. Un lugar mediante el cual podemos alabar, podemos adorar, podemos glorificar, podemos hacer tantas cosas para la gloria y honra del Señor. Ahora, este tabernáculo, cuando usted en su tiempo libre puede leer desde el capítulo 25 hasta el verso 29, en donde se construye este tabernáculo, se dará cuenta que nuestro Dios establece cada uno de los detalles acerca de los objetos, de las cosas que iban a estar dentro de ese tabernáculo. Incluso las cortinas, los postes que se iban a poner alrededor para que conformara ese lugar, en el cual no era cualquier lugar, era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, donde Dios hacía milagros, donde Dios hacía cosas tremendas y poderosas. Y no solamente la presencia de Dios se manifestaba sobre ese lugar, sino también sobre todos los que estaban en ese lugar. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, amados hermanos, aún los objetos que estaban dentro del tabernáculo eran santificados. Objetos, ¿se imagina usted? Los objetos eran santificados para nuestro Dios. El sacerdote, los hijos del sacerdote eran santificados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar. Y si sobre aquel lugar había indicio de pecado, había indicio de algo indebido, había indicio de que las cosas no estaban haciéndose bien como nuestro Dios había dicho, entonces había problemas. Usted puede leer en su tiempo libre cuando muchos de los hijos de los sacerdotes hicieron cosas indebidas delante de la presencia de Dios. Dios no le quedó otra alternativa más que matarlos por causa de no hacer uso correcto de las cosas que estaban en el altar o tabernáculo. Ahora, es importante, hermanos, y estoy mencionando esto un poco para que entendamos que el tabernáculo es un símbolo o figura de lo que nosotros tenemos hoy en día. Significa que cada una de las cosas, objetos que están en este lugar, son consagrados al Señor. Cada una de las cosas que están acá son consagradas para el Señor. Y usted dirá, una silla, ¿sí? Y a veces tristemente he visto que las están manchando, las sillas. Tristemente. Pero esa silla, el lugar donde nos sentamos, todo lo que está aquí, los objetos, los instrumentos, todo lo que está aquí, y por supuesto nosotros, hermanos, somos santificados por la presencia de nuestro Dios. Y es importante que nosotros entendamos que este lugar donde nosotros estamos no es un lugar más, es la casa del Señor, es la casa en la cual nosotros venimos a alabar, a bendecir y exaltar el nombre del Señor. No venimos a jugar. Paz de Cristo, no venimos a jugar. Por eso es importante, padres, enseñemos a nuestros hijos que en la casa del Señor tenemos que respetar la casa del Señor. No porque es un lugar cualquiera, no, es el lugar donde la presencia del Señor se manifiesta. Este lugar es santificado, amados hermanos. Este lugar viene a ser santificado porque la presencia, la gloria del Señor llena absolutamente todo. Por eso es importante que nosotros entendamos, en primer lugar, que nuestro Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos también. Porque si nosotros no somos santos, entonces nos metemos a problemas con nuestro Dios. Si nuestros hijos no son santos, también se meten a problemas delante de Dios. Si lo que tenemos acá, que hemos consagrado para el Señor, nosotros no le damos un buen uso, nos metemos a problemas con nuestro Dios.
Y tal vez alguien dirá, qué pastor tan como quisquilloso, tan que se fija en los pormenores. Hermano, es lo que enseña la palabra de Dios. Leamos una vez más Éxodo 29:43, donde el Señor dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar, diga conmigo el lugar, será santificado con mi gloria. ¿A dónde nos reunimos los hijos de Dios? ¿A dónde estamos reunidos, hermanos? En la casa de Dios. Por lo tanto, este lugar viene a ser un lugar especial, un lugar maravilloso en el cual la presencia, la gloria de Dios se manifiesta. Y donde está la gloria de Dios, allí hay libertad. Allí todo viene a ser santificado. Se recuerda en aquella ocasión cuando Jacob se topó con aquella visión donde vio que ángeles subían y bajaban de una escalera que venía desde el cielo. ¿Sabe? Se recuerda la expresión de Jacob cuando dijo, este lugar es lugar de Dios, este lugar está consagrado y yo no lo sabía, dice Jacob. Yo no me había dado cuenta. Y si usamos un poco nuestra imaginación, nos damos cuenta que Jacob estaba en medio de la nada. En pleno desierto prácticamente. Y a lo mejor sus sirvientes, a lo mejor las personas que le ayudaban, han de haber dicho, este Jacob está loco. ¿Cómo es que este lugar viene a ser santificado? Sí, dijo Jacob, este lugar es puerta del cielo y allí edificó un altar para alabar y bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, este lugar es santificado por la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que entendamos que debemos respetar este lugar, hermanos, todos, desde los más grandes hasta los niños. Si ellos no saben todavía, con paciencia vamos enseñándole, pero no perdamos el enfoque de que es importante que entendamos que este es un lugar de adoración en donde la presencia de Dios se manifiesta, en donde hay sanidad, en donde hay milagro, en donde hay restauración, en donde el Señor perdona y limpia los pecados. Oh, mi hermano, qué bueno es que usted y yo podamos tener un lugar para alabar y bendecir el nombre del Señor. Ahora, note, el Señor dijo una vez más en el verso 43, capítulo 29, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Verso 44, y santificaré, diga conmigo, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Sabe lo primero que hace cualquier pastor, cualquier hermano, cuando se va a inaugurar un lugar que se va a ser usado como casa de oración? ¿Sabe lo primero que hacemos? Con aceite comenzamos a ungir todo el lugar, ungimos las sillas, ungimos todos los instrumentos afuera, el parqueo, todo lo ungimos y oramos y decimos, Señor, esta es tu casa, esta es tu casa, esta es casa de oración, santifícala, Señor. Y es importante que todos estemos en sintonía, con temor y temblor, que entendamos que esta es casa del Señor. En la casa del Señor, hermanos, tenemos que aprender a conducirnos en la casa del Señor. Perdone, yo sé que a veces caigo mal y usted me mira que estoy encima, pero no lo hago con mala intención, sino con el propósito de que vayamos enseñando que la casa del Señor tenemos que aprender a amarla, tenemos que aprender a cuidar lo que está aquí, amados hermanos, porque esto no es el valor de la cosa, es que la presencia del Señor se manifiesta sobre cada uno de nosotros. ¿Sabe qué me enseñó un pastor a mí, un hermano muy apreciado? ¿Sabe qué me enseñó a mí? Y quizás usted dirá, ese hombre estaba loco. Fíjese, algo tan sencillo. Cuando nosotros vamos a orar por los alimentos, nosotros ponemos el plato de comida y oramos, Señor, bendice, Señor, santifica estos alimentos, que me caiga bien. Y casualmente estamos comiendo y tal vez solo nos comimos una parte o la mitad, y el resto
a la basura muchas veces. ¿Sabe qué me enseñó este hermano pastor? Me dijo, cuando usted agarra esa parte que le sobró de comida y la tira a la basura, usted es como que esté tirando la bendición de Dios. Porque usted oró por esa comida para que Dios la santifique. Es más, dice, quizás la mejor alternativa sería, si usted cree que no va a comer mucho, pues agarre poquito. Ore por eso. Y si quiere más, pues agarra otro poquito. Pero no agarre esa plata de comida cuando al final ora por ese plato de comida y solo se come un poquito y lo demás se termina tirando a la basura. Tal vez para muchos parecerá locura, pero estamos hablando de que nuestro Dios es santo. Y si eso pasa con las cosas, con los objetos, hermanos, ahora, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Note, todas las cosas del tabernáculo eran consagradas a Dios. Me gustaría que en su tiempo libre se tome ese tiempo, todo el tiempo quiere usar diccionario bíblico, quiere buscar Google, enciclopedia, lo que sea, investigue y usted notará que cada cosa que estaba dentro del tabernáculo del Señor se oró, se consagró, se ungió con aceite para que estuviera fungiendo, para que estuviera sirviendo dentro de la casa de Dios. Y nadie podía hacer un mal uso de las cosas que estaban dentro de la casa de Dios, porque lo que es de Dios, amados hermanos. Usted y yo tenemos que aprender a diferenciar lo que es de Dios. Yo no lo puedo tocar. Lo que es mío es una cosa, pero lo que es de Dios, yo tengo que aprender a cuidar todo lo que es de Dios. Ahora, note, solo estamos hablando de las cosas materiales, es decir, lo que se puede destruir y volver a hacer. Ahora, imagínese con la vida nuestra. Porque el Señor dice claramente, el sacerdote y sus hijos, es decir, la familia, todos van a ser santificados por mí. Ahora, dentro de lo que el Señor establece para el sacerdote, vaya conmigo a Éxodo capítulo 28, el verso 36. Éxodo capítulo 28, el verso 36, porque tal vez alguien dirá, bueno, como era el pastor, como era el sumo sacerdote y sus hijos también, él podía hacer lo que él quisiera. Pues fíjese que no es así. El sumo sacerdote no podía hacer lo que él quisiera. Éxodo capítulo 28, el verso 36, si usted lo tiene, me dice amén. Éxodo capítulo 28, el verso 36, dice la escritura: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Verso 37, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará. Verso 38, y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en toda su santa ofrenda, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Ahora póngame el título por favor para que miremos lo que el Señor nos está diciendo. Dice que iba a ser una lámina, quizás usted no la ve, que iba a estar en la frente del sumo sacerdote, y esta lámina iba a tener la grabadura o la frase o la oración: santidad al Señor. Donde quiera que estuviera Aarón, tenía que andar con su frente la lámina de oro que decía santidad al Señor. Y eso es solamente con lo que es esa lámina. Ahora, si incluimos la vestimenta, todos los utensilios que tenía que ponerse por ser el pastor, por ser el sacerdote, por ser el hombre de Dios, por ser el que está al frente del tabernáculo, al frente del rebaño. Ahora, es importante que nosotros entendamos que la santidad es una característica de nuestro Dios. Dios es santo, pero también Dios espera que cada uno de nosotros lo seamos. Ahora piense por un momentito
que estuviéramos, que el Señor dijera que cada uno de los que estamos aquí, en nuestra frente tendríamos que andar el letrero. Voy a usar un ejemplo acá en la frente, una cosa o diadema que diga santidad al Señor. ¿Usted se la pondría? ¿Usted se la pondría? Hombres y mujeres parejos. El Señor diría que el Señor todavía dijera esto y lo aplicara a nuestro cotidiano vivir. Y el Señor dice, te vas a poner una diadema en la frente que diga santidad al Señor Jesús. ¿Usted lo haría? ¿Se la pondría? Yo estoy más que seguro que muchos dirían, yo ni loco. Me voy a ver bien feo. Me voy a ver bien ridículo. ¿Qué me van a decir los compañeros del trabajo? ¿Qué me va a decir la familia? Te volviste loco. Pero oiga, cuando el Señor le pone ese letrero a Aarón o al sumo sacerdote, al pastor, no es solamente para el pastor, sino para todas aquellas personas que están a su alrededor, que conviven, que se mueven, que se desplazan alrededor de el pastor, en este caso de Aarón. Tanto cuando él se la pone, se da cuenta, santidad al Señor. Es decir, que no se le olvide que él es un hombre santo. Que no se le olvide que su familia es una familia santa. Es decir, que son apartados para Dios. Pero cuando ya se la pone, todas las personas que andan a su alrededor están viendo santidad al Señor. Ahora, pregunto yo una vez más, ¿usted se la pondría? ¿Se pondría usted esa diadema en la cual el Señor está diciendo santidad al Señor? Es importante que nosotros comprendamos el por qué nuestro Dios pide que nosotros seamos santos. Debo aclarar que no es solamente porque nuestro Dios quiere que pasemos un mal rato o fastidiarnos la vida. No es nada de eso. Nuestro Dios espera que nosotros vivamos y seamos santos, porque de esta manera podemos agradar a nuestro Dios. Porque en la medida que usted y yo somos santos, entonces podemos gozar de la gloria, la majestad, la magnificencia, la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero en la medida que cada uno de nosotros no queremos hacer uso de la santidad de nuestro Dios, entonces poco vamos a experimentar la gloria de nuestro Dios. Ahora yo le pregunto a usted, amados hermanos, nuestro Dios, mientras estamos acá en esta tierra, espera que cada uno de nosotros nos esforcemos poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos delante de la presencia de Dios, cuando estemos en esa nueva Jerusalén, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo allá? Número uno, alabando, adorando al que vive por los siglos de los siglos, pero al mismo tiempo siendo y recibiendo la gloria de nuestro Dios. Es importante que nosotros, desde que estamos en esta tierra, comencemos a acostumbrarnos a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que acostumbrarnos a la gloria de nuestro Dios. Y para que la gloria esté sobre cada uno de nosotros, usted y yo tenemos que ser santos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, el verso 20 en adelante. Éxodo capítulo 19, el verso 20 en adelante. Estamos mencionando que Dios es un Dios santo y Dios espera que nosotros le pidamos ayuda a Él para poder comenzar a ser santos. Éxodo capítulo 19, el verso 20 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos
Estrago, diga conmigo estragos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Verso 25 y último. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿A dónde Dios se manifestaba sobre Moisés? En el monte Sinaí. Y cuando Moisés hablaba con el Señor le había dicho anticipadamente que no quería que nadie se acercara a la cúspide del monte, porque allí estaba la presencia del Señor. Allí estaba la gloria de Dios. El único que podía subir era Moisés. De allí nadie. Y si alguien subía allí y no estaba consagrado, no estaba santificado, entonces iba a morir. Y es importante que entendamos esto, hermano, que cuando alguien quiere gozar, cuando alguien quiere experimentar la gloria de Dios, pero no está santificado, no puede experimentar la gloria de Dios. No la puede experimentar. Ahora, si alguien quiere llegar hasta donde está la presencia misma de nuestro Dios, tiene que estar santificado. Tiene que estar viviendo apartado. Tiene que estar viviendo apartado, amados hermanos. Es decir, cuando hablamos de estar santificado, cuando hablamos de santidad, lo que el Señor en pocas palabras nos está diciendo es que debemos de tratar de vivir limpios. Pregunto yo, ¿a quién no le gusta vivir limpio? Amén. Creo que a todos. Nadie quiere estar sucio. Nadie va con una ropa bien sudada del trabajo y se acuesta a dormir. No lo hace. Por muy cansado que está, siempre va a tratar de darse una ducha, refrescarse para poder luego hacer todo lo demás. Ahora, note, amados hermanos, que la misma naturaleza nos dice a nosotros y nos sentimos como raros cuando estamos sucios. Sentimos que la ropa apesta, usted se huele la ropa y dice: wow, y esta es mi ropa. La misma naturaleza nos dice que estamos sucios, que necesitamos bañarnos, que necesitamos limpiarnos. Ahora, amados hermanos, lo que el Señor nos está tratando de decir es que nosotros tenemos que anhelar vivir limpios para el Señor. Vivir apartados, porque si nosotros no vivimos apartados para el Señor, entonces, amados hermanos, no podemos experimentar la gloria del Señor. El Señor es santo, y para que Él se manifieste tiene que haber un hombre, una mujer, un pueblo de Dios que sea santificado. Y ahora quiero ir un poquito más allá, porque a veces dejamos a los niños a un lado. Dios quiere que también los niños estén santificados. ¿Por qué cree que ocurrió ese grande milagro allá en Nínive? Usted lo puede leer en Jonás capítulo 3 del verso 1 en adelante. ¿Por qué cree que ocurrió ese gran milagro en aquel lugar? Porque hasta los niños estaban santificados. Si hay algo que Dios le encanta de su pueblo, es cuando nosotros nos apartamos de aquello que no glorifica al Señor. Cuando nosotros sencillamente decimos no a las cosas de esta tierra. Cuando nosotros decimos no, gracias, prefiero servir al Señor. Ahora es importante que nosotros entendamos que esa es una tarea que tenemos que llevarla a cabo todos los días. Diga conmigo: todos los días. Todos los días debemos de tratar de vivir separados de las cosas que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo, hermanos. Y nuestro Dios nos puede ver en donde quiera que estemos. Porque a veces podemos cometer el error de santificarnos únicamente cuando estamos dentro de la casa del Señor. Pero nosotros tenemos que tratar de santificarnos en
cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Ahora, debemos de recordar que la vida que llevábamos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo era vana, era llena de vanidad, estaba corrompida. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros necesitamos vivir apartados para el Señor. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice el Señor en su palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, hermanos, ya fuimos rescatados de toda vuestra vana manera de vivir. En pocas palabras, el Señor ya nos limpió. Ahora estamos limpios. Ahora procuremos no volver a ensuciarnos. Amén. Ya nos limpió el Señor, hermanos. Ya nos santificó, dice el Señor. Ya nos limpió de todo lo que nos enseñaron nuestros padres o la persona que nos haya criado. Ya nos limpió de todo lo malo que hay en esta tierra. Ahora estamos limpios. Ahora nosotros debemos procurar no volver a ensuciarnos, porque si nosotros estamos ensuciándonos de una manera deliberada, es decir, sin importar lo que nuestro Dios piensa o cree de nosotros, entonces nosotros le estamos de alguna manera diciendo al Señor: Señor, no quiero vivir apartado, no quiero vivir en santidad. Me gusta más vivir en lo sucio. Me gusta más como yo me encuentro. Me gusta más como me enseñó mi mamá, como me enseñó mi papá, como me enseñó mi abuela, como me enseñó mi abuelito. Me gusta más como ellos me han dicho que debo vivir mi vida. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el Señor nos ha limpiado a cada uno de nosotros, y Dios espera que nosotros procuremos no volver a ensuciarnos. Y cuando hablo de volver a ensuciarnos, incluye a nuestros hijos también, hermanos. Porque a veces creemos que la salvación es solo para los adultos, y los niños, bien, gracias. Porque a veces podemos creer: no, es que los niños son niños. Y muchas veces convenientemente agarramos aquel texto: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si bien es cierto, el Señor habló de eso, pero habla de niños infantes, de pequeñitos, bebés de brazos, de 1, 2, a lo mucho 3 años. No estaba hablando de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Estaba hablando de pequeños, de infantes, de que viven todavía en un mundo de inocencia, que no han conocido el pecado, que nunca ha salido una mala palabra de su boca, que no miran cosas que no deben ver. De eso estaba hablando el Señor. Por eso es importante que nosotros, cuando hablamos de santidad, no solamente hablamos de los adultos, sino hablamos de toda nuestra familia. Es importante que nosotros como adultos les enseñemos a nuestros hijos que ellos también deben vivir en santidad para el Señor. Porque muchas veces nosotros podemos tratar de forzar, y nuestros hijos. Amén. Ahora, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hablamos de santidad, hablamos de toda nuestra vida. Hablamos de todo nuestro ser. Porque muchas veces nos quedamos: sí, hay que pensar distinto, gloria a Dios por eso. Hay que hablar distinto, sí. Hay que comportarnos distinto, sí, gloria a Dios. Pero la santidad involucra absolutamente toda nuestra vida.
Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 9. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame amén. Las hermanas digan amén. Dice en la escritura, asimismo que voy a usar las hermanas, porque note, ahora somos hijos e hijas de Dios. Asimismo que las hermanas se vistan con ropa decorosa. Dice así la Biblia, hermanos. Con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, fantasía, plata y todos los metales que puedan haber, ni perlas, ni vestidos costosos. Verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. En pocas palabras, en el verso 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a hermanas que ahora profesan que son hijas de Dios. Ahora es importante, amados hermanos, que nosotros comprendamos que la santidad involucra todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Al igual que en el tabernáculo, todos los utensilios, todas las cosas que se usaban involucraba o tenía que ver con la santidad, al igual que la forma como el sacerdote se vestía y ministraba en la presencia de Dios. Todo tenía que ver, no era que los hijos del sacerdote se iban a vestir como ellos querían. Porque a veces, vuelvo y repito, los adultos cometemos el error y decimos, no, yo sí me he visto bien para Dios. Pero ¿y sus hijos? ¿Sus hijas? ¿Cómo se están vistiendo sus hijos y sus hijas? Porque ellos no se visten solo cuando son pequeños. Usted como madre, usted como padre es el que está canalizando la manera como se están vistiendo sus hijos. Cuando digo sus hijos, involucra a ambos sexos, los niños y las niñas. Cómo se están arreglando, cómo se están proyectando, cómo los envía a las escuelas públicas o al lugar donde ellos están estudiando. ¿Será que solo cuando estamos en la casa de Dios los vestimos como hijos e hijas de Dios? Y cuando van a las escuelas se visten como cualquier niño o niña de este mundo, como alguien que no conoce al Señor, como alguien que nunca ha conocido la gracia y la misericordia del Señor. ¿Será que cuando vamos a un parque hacemos como cualquier otra persona que vive en este mundo? Tenemos que tener muchísimo cuidado, amados hermanos, porque tal vez alguien podrá decir, pero eso es para el pastor. Note, amados hermanos, cuando el Señor habla de santidad, no habla solamente del sacerdote o del pastor, habla de todo su pueblo, porque cada uno de nosotros hemos sido comprado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. La misma sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario por mí, también la ha derramado por usted y por sus hijos y por todas nuestra familia. De modo que lo mismo que el Señor me pide a mí, también se lo pide a usted, amado hermanos. Y si yo tuviera hijos pequeños, también tendría que buscar la manera cómo motivarlos, cómo ayudarlos para que ellos comiencen a entender lo que nuestro Dios nos está pidiendo que nosotros. Que cuando pensamos en nuestra salvación, debemos de pensar en la salvación. ¿O quiere que sus hijos no sean salvos? Se callaron mucho. Hermanos, tenemos que, cuando hablamos de nuestra salvación como adultos, también tenemos que velar por la salvación de nuestros hijos, porque ellos también fueron incluidos en la muerte con la muerte del Señor Jesucristo allá en esa cruz. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1. Es decir, amados hermanos, la porción que leímos de 1 Timoteo 2:9 dice, tanto hombres como mujeres tenemos que procurar vestirnos de una manera modesta. No llamando la atención,
o irnos a endeudar, hasta a pedir fiado para tratar de traer un traje despampanante, impresionar a todos. No está diciendo ese Señor. Sencillos. Amén. Yo cuando vivía en mi país, no me da pena decirlo, yo allá ropita a los usados iba a comprar. No me da pena decirlos. Allá en mi tierra son bien comunes esas tienditas, las usados. Son que traen ropa de aquí, la mano para allá. ¿Cuántos conocen a No levante la mano. Gloria a Dios. A mí no me daba pena, hermanos. Allá me conseguía corbatillas, saquitos, camisita manga larga, baratas y todo eso. ¿Para qué me iba a endeudar yo? Ir a fiar. No. Nosotros aquí también podemos comprarnos ropa que no sea cara. Amén. Amén. Gloria a Dios. De una manera sencilla, sin necesidad de espampanante y tantas cosas, ¿verdad? A veces la gente exagera demasiado, pero nosotros, dice el Señor, que lo hagamos de una manera modesta. Modesta. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 1, gloria a Dios. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Dice 1 Pedro capítulo 3, el verso 1, y también nuestros hijos tenemos que vestirlos modestamente. 1 Pedro 3, 1 dice, asimismo vosotras, hermanas, estad sujetas a sus esposos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 3. Vuestra ropa no sea la externa, sino de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Verso 5, porque así también se vestían las mujeres en otro tiempo. Hablando en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen bien, sin temer ninguna amenaza. Verso 7, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Verso 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Verso 9 y último, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Es decir, amados hermanos, el Señor cuando habla de la santidad, habla que nosotros debemos de tratar de ser santos en todo aspecto. Sé que vivimos en un mundo en el cual muchísimos creyentes creen que la ropa no tiene que ver nada con la santidad, pero ese es un gravísimo error, hermanos. La ropa tiene mucho que decir con la santidad. Fíjense, hace poco miraba el video de una muchacha que ¿cómo se llama? De apellido Hispanic, algo así. Y entonces, la muchacha está hablando de que Cristo le ha cambiado su vida. Y la muchacha está ahí pues con una ropa bastante corta, enseñando prácticamente todo. Y ella está hablando y dice, Cristo me ha cambiado, ahora soy una nueva criatura. Y tristemente hay gente que le comenta ahí en los comentarios y le dice, qué bueno que esto acá. Pero hay otros que le dicen, ¿cómo que ya te cambió el Señor? ¿Y dónde está el fruto? Ahora, es importante que nosotros entendamos, hermanos, que también la ropa no es en sí la ropa. Quiero que no malinterprete.
La ropa es como cualquier otra ropa. El punto es lo que nosotros queremos hacer con esa ropa. Por eso el Señor nos manda a que tratemos de ser santos, porque también de esa manera estamos agradando a nuestro Dios. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el hombre pecó por primera vez, y estaban desnudos, y se dieron cuenta que después de haber pecado, se dieron cuenta que ahora estaban desnudos. Ahora Eva podía ver a Adán con otra perspectiva, y viceversa. ¿Qué es lo que hizo el Señor inmediatamente cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Les fabricó unas túnicas. ¿Para qué? Para que se cubrieran. Las túnicas llegan desde aquí, del cuello, hasta lo que es la parte de los tobillos. Es decir, el Señor está estableciendo desde tiempo antiguo, desde la creación, cómo debe ser el modelo de que sus hijos se vistan. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, no le estoy diciendo, vaya y póngase una túnica, si usted se la quiere poner, gloria a Dios, pero debemos de ser bastante sobrios, sensatos en lo que el Señor nos está diciendo. Y por eso acabamos de leer estas porciones de 1 Timoteo capítulo 2, el verso 9, como también 1 Pedro capítulo 3, el verso 1 en adelante, en donde el Señor nos dice que debemos de vestirnos prudentemente, con honestidad. No hay necesidad de andar enseñando la mercancía, hermanos. Amén. ¿O cree usted que hay necesidad de andar enseñando la mercancía? No hay necesidad de ponernos tantas cosas. Me gustaría, le voy a dejar una tarea. Investigue el significado de los aretes. Por favor, búsquelo. De verdad, hay tantas cosas, las cadenas, esclavas, todo eso, hermano. Búsquelo. Hay un significado detrás de todo esto. Lo que pasa es que muchas veces, vuelvo y le repito, venimos de un mundo que nos dice, ponte esto está bien, esto te luce, esto te queda, y aquí allá, sin conocer el trasfondo de todas esas cosas. Pero realmente hay un trasfondo, y no es un trasfondo bueno. Hay un trasfondo malo detrás de todas estas cosas. Ahora, nuestro Dios nos pide que nos vayamos apartando de cada una de estas cosas, porque estas cosas, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Ahora, pastor, ¿por qué es tanto en la ropa, que en los objetos, que en los accesorios? Que es, en sí no son las cosas, es la persona misma. Porque la persona casi siempre va a tomar una actitud muy contraria para nuestro Dios. Y por lo tanto Dios nos pide a cada uno de nosotros que nosotros no debemos servir de piedra de tropiezo para otros. Amén. Es decir, yo no puedo servir de piedra de tropiezo para otro. Por eso trato de cuidar mis palabras. A veces se me ha salido una que otra, pero trato de cuidar mis palabras, trato de cuidar mis acciones, trato de cuidar la manera como me visto. No me gustaría que alguien diga, pues yo voy a andar allí con el ombligo de fuera, con la panza de fuera, porque el pastor así anda con la panza de fuera. No me gustaría que alguna hermana dijera, no, pues yo voy a andar toda desmelechada porque la pastora así anda también. O voy a andar toda emperijollada allí con cadena y todo porque la esposa del pastor ahí anda toda. No, por eso tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, porque estamos representando a Cristo Jesús el Señor. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos en todo lo que somos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos. Porque yo no quiero servir de piedra de tropiezo para otro. Y yo creo que usted no quiere servir de piedra de tropiezo para otro. No queremos que alguien afuera diga, no, yo no voy a la iglesia porque ahí la hermana anda enseñando todo y me pongo todo inquieto. No queremos eso. Claro que no. Por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos dentro de la casa, pero sobre todo fuera de la casa del Señor. Ahora, finalmente, ¿por qué debemos vivir en santidad? ¿Por qué debemos de vivir limpios, puros y apartados? Porque realmente nuestro Dios es santo, hermanos.
Nuestro Dios es santo. Número 2, para acercarnos a nuestro Dios tenemos que estar limpios. Si no estamos limpios, difícilmente vamos a poder experimentar la gloria de Dios. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Gloria sea dada al Señor Jesús. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso, Primera de Tesalonicenses, perdón, repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Amén. Si usted lo tiene una vez más, dígame gloria a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, nuestro Dios no nos santifica a medias, hermanos. Amén. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor no solamente nos santifica y nos limpia el alma y el cuerpo queda como si nada, y el espíritu. No, el Señor nos purifica, nos limpia, nos santifica de todo, pero Él mismo nos pide que nosotros tratemos de guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ya estamos terminando, hermanos. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Ahora estamos hablando por qué debemos vivir en santidad. Estábamos mencionando que yo no quiero servir de piedra de tropiezo. Si bien es cierto, me equivoco y hago cosas que muchas veces no quiero hacerlo. Es parte de la naturaleza de la naturaleza humana, como usted también. Pero en la medida de lo posible debemos de tratar de no servir de tropiezo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, el verso 14 dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Póngase en pie, por favor. Note lo que termina diciendo este verso: seguid la paz con todos, es decir, nosotros tenemos que procurar llevarnos bien entre nosotros y con la gente de afuera también, que no conoce al Señor. O si son de otra congregación, también tenemos que tratar de llevarnos bien con cada uno de ellos. Pero lo más importante es santificarnos, tratar de apartar. Es decir, hermanos, para un ejemplo pero muy práctico, elemental y sencillo. Si yo veo que hay un grupo de personas donde están embriagándose, tomando, fumando, hablando malas palabras, con un gran musicón, ¿qué debo hacer yo? ¿Me acerco o me aparto? Sencillo, apartarnos. Es lo más práctico, lo más sencillo. De eso se trata, hermanos, que nosotros podamos entender que sí, yo pudiera estar allí con un grupo de personas, amigos, conocidos, parientes, sí, pero ese ambiente no me ayuda a crecer a mí. Ese ambiente no me ayuda a edificar. Ahora, si por casualidad vienen otras personas y me miran que estoy en medio de ese grupo, aunque yo no esté fumando, aunque yo no esté tomando, aunque yo no esté diciendo malas palabras, aunque yo no esté haciendo comentarios negativos o cosas malas, alguien podría pensar: el pastor ya se volvió mundano o doble cara. O el pastor ahora, ¿cómo es que él dice que predica de la santidad y mire dónde está metido? Tenemos que tener muchísimo cuidado. Por eso es que nosotros debemos de tratar de vivir apartados lo más que podamos para la gloria y honra del Señor. El Señor dice: sin la paz y sin la santidad nadie me verá. Y yo creo que usted y yo tenemos el deseo, el anhelo de encontrarnos con nuestro Dios, de encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y para ello tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder entrar. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a buscar la presencia del Señor en esta hora. Me gustaría que oremos por nuestros hijos también, hermanos, porque ellos son parte también del redil del Señor. Oremos por ellos, hermanos. Clamemos por ellos para que ellos también puedan comenzar a visualizar, puedan comenzar a entender lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Gloria a ti, Señor. Vamos a orar, hermanos. Hablemos con el Señor. Digámosle al Señor en esta noche que nos ayude a cada uno de nosotros. Que nos ayude en esta hora, porque ciertamente, hermanos, Él es digno, Él es misericordioso, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. En el tiempo antiguo, cuando el sumo sacerdote entraba o le tocaba el turno de entrar a la presencia de Dios, es decir, al lugar santísimo, y por alguna razón el sumo sacerdote había pecado y no se había arrepentido, no le había pedido perdón al Señor, y él se iba confiado, creyendo que el Señor es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, es un Dios que lo perdona, es un Dios que va a entender que él como hombre le había fallado. Y créame, hermanos, nuestro Dios entiende cuando nosotros le fallamos. Claro que sí, pero lo que Dios no acepta es cuando usted y yo sabemos que hemos pecado, sabemos que le hemos fallado y no le pedimos perdón. Allí es donde nos volvemos culpables. Dios entiende que usted y yo le fallamos. Dios comprende que usted y yo le fallamos. Dios entiende que usted y yo definitivamente habrá momentos en los cuales le vamos a fallar. Pero lo que Dios no comprende es cuando usted y yo sabemos, estamos conscientes que le hemos fallado, que hemos pecado y no lo queremos arrepentir.